Nos dice la palabra de Dios: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el apóstol Pedro nos advierte en su primera epístola, en el capítulo 4, verso 12, lo siguiente: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. El apóstol Pablo aquí nos dice que no debemos alarmarnos cuando lleguen estas cosas a nuestra vida, porque él dice que son normales. Cuando seamos sacudidos, cuando seamos zarandeados, cuando seamos presionados, dice, mantengamos la calma y la fe y la confianza en Dios. Es más, nos dice que por el contrario, debemos gozarnos en medio de ese sufrimiento, en medio de esa prueba. Miren, a veces nos alarmamos, nos preocupamos, nos angustiamos hasta perder la paz cuando somos zarandeados, cuando somos presionados, cuando somos oprimidos por el enemigo. Pero la pregunta es, ¿qué esperamos entonces de nuestro enemigo? ¿Que nos invite a comer? ¿Que nos invite a cine? ¿Que nos lleve a la playa? Mis hermanos, es nuestro enemigo. El diablo es nuestro enemigo. ¿Y qué podemos esperar de un enemigo? Presión, ¿verdad? Ataque, guerra, persecución. Es nuestro enemigo. El día en que nosotros decidimos por Dios, el día en que tú decidiste por Jesús, te convertiste o le declaraste la guerra a Satanás. Porque Él es el enemigo de Dios y nosotros nos hemos convertido en amigos de Dios. Así que los enemigos de Dios se convierten en nuestros enemigos. No podemos esperar algo mejor de nuestros enemigos. Por el contrario, deberíamos sorprendernos cuando no haya ataques, cuando no haya presión, cuando no haya opresión, porque eso significa que no es nuestro enemigo, sino nuestro amigo. Eso sí, mis hermanos, eso sí debe preocuparnos, porque significa que algo no estamos haciendo bien para Dios cuando nos convirtamos en amigos del enemigo. En el Evangelio de Juan, el capítulo 15 y el verso 15 nos dice la palabra de Dios: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos. Dios nos ha llamado sus amigos, nos ha convertido en sus amigos, recuerden. Y los enemigos de Dios se convierten en nuestros enemigos por cuanto somos amigos de Dios. Así que el apóstol Pedro nos pide, nos manda que en medio del sufrimiento, que en medio del dolor, que en medio de la prueba, de la aflicción, mantengamos la calma, especialmente frente a los impíos, frente a los incrédulos, frente al mundo. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué el apóstol nos dice eso? Porque en medio de ese sufrimiento, en medio de ese dolor, de esa angustia, es la mejor oportunidad para que Dios sea glorificado. ¿Y saben por qué? Porque levantar las manos y cantar, abrir la boca y adorar, testificar de Dios, cuando todo está bien, es muy fácil, cualquiera lo puede hacer. Pero testificar que Dios es bueno cuando no hay trabajo, testificar que Dios es bueno cuando no hay dinero, testificar que Dios es bueno cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay angustia, mis hermanos, es la mejor manera de glorificar y de engrandecer el nombre de Dios. ¿Y saben por qué? Porque en medio de esas dificultades, en medio de esos sufrimientos, de esas tribulaciones, el mundo le reclama a Dios. El mundo se pelea con Dios
el mundo le echa la culpa a Dios. El mundo culpa a Dios por todo eso. Y el mundo se refugia en el vicio, en el alcohol, en la droga, en cualquier vicio. Eso, mis hermanos, lo hace el mundo. Y entonces el mundo espera que nosotros, en medio de ese dolor, de esa tribulación, de esa angustia, de ese problema, pues actuemos igual a ellos. Pero cuando ellos ven que nosotros en medio de esa prueba seguimos confiando en Dios, seguimos amando a Dios, seguimos testificando que Dios es bueno, entonces, mis queridos hermanos, ellos van a decir: esta gente realmente es diferente. Esta gente realmente está hecha de un material diferente. Así que esa es la mejor manera de glorificar a Dios, dice el apóstol Pedro. En la tribulación, en la angustia, en el dolor y el sufrimiento, mantengamos una conducta, dice, intachable frente a los impíos. Dios nos manda a marcar la diferencia en medio de la tribulación. Dios nos manda a marcar la diferencia cuando viene el sufrimiento, cuando viene el dolor, cuando viene la angustia, cuando viene la prueba. Dios nos manda a marcar la diferencia con el mundo. Pero resulta, mis hermanos, que el evangelio moderno nos ha querido enseñar que el sufrimiento no existe para el cristiano. Es más, muchos ahora enseñan que el sufrimiento es una cuestión de la mente. Alguien diría: se le están fumando verde. Cuando perdemos un ser querido, es un problema de la mente, ¿cierto? No hay sufrimiento, no hay dolor. Eso es mental. Por favor. Hemos sido, o nos han capacitado, nos han enseñado a no sufrir. No estamos acostumbrados al sufrimiento. Y entonces, ¿qué pasa cuando llega el sufrimiento a nuestra vida? ¿Cómo actuamos? Actuamos como el mundo. Nos angustiamos, nos preocupamos, nos deprimimos, nos alejamos de Dios, dejamos de venir a la iglesia, dejamos de comprometernos hasta que Dios me quite el sufrimiento. ¿Cómo actúa el mundo? Mis hermanos, debemos usar los malos momentos para glorificar a Dios y no para mostrar que no tenemos fe. Para eso debemos usar los malos momentos. Así que los malos momentos, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la tribulación, mis hermanos, son necesarios en la vida de un creyente para saber de qué estamos hechos y para saber cuál es nuestro nivel de confianza y de fe en Dios. Quiero que volvamos ahora a la pregunta inicial. Si Dios no creó el sufrimiento, si Dios no creó el mal, si Dios no creó el dolor, si el diseño de Dios inicial no era que el hombre sufriera, si Dios hizo todo bueno, entonces, ¿de dónde surgió el sufrimiento? Mis hermanos, aunque en el principio todo era bueno, pero resulta que allí también surgió algo que se llama pecado. Y hoy quiero que entendamos, por favor, por qué hay dolor, por qué hay sufrimiento en el mundo, por qué hay sufrimiento en las familias, por qué hay sufrimiento en la gente, por qué hay sufrimiento en nuestra nación, por qué hay sufrimiento en nuestra ciudad, por qué hay sufrimiento en la vida del ser humano, por qué hay sufrimiento. Si recuerden, si Dios todo lo hizo bueno. Mis hermanos, lo que destruyó, lo que dañó, lo que acabó con todo eso fue el pecado. El pecado dañó todo el diseño de Dios. Y por eso es necesario, mis hermanos, que aprendamos o que comencemos a tomar en serio el pecado. Porque el pecado, mis hermanos, es algo delicado. El pecado fue lo que trajo dolor y sufrimiento a la humanidad. El pecado es lo que trae caos.
a la tierra. Todas las relaciones humanas, familiares, sentimentales, emocionales, son afectadas, son deterioradas, son dañadas por causa del pecado. Quiero que entienda algo también importante. Nosotros no somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque robamos, robamos porque somos pecadores. No somos pecadores porque mentimos, mentimos porque somos pecadores. No somos malos porque pecamos, pecamos porque somos malos, porque esa es nuestra naturaleza. Es la naturaleza del ser humano, la naturaleza que el hombre adquirió en el momento que desobedecemos a Dios. Esa es nuestra naturaleza. La maldad es nuestra naturaleza. Somos pecadores porque esa es nuestra naturaleza. Debemos luchar contra el pecado con todas nuestras fuerzas para extirpar, para sacar el pecado de nuestra vida. Y vamos a ver cómo Dios comienza a darnos la victoria. Cómo podemos comenzar a disfrutar el gozo y la paz que viene de Dios. Porque todo lo que Dios hizo era bueno. Todo lo que Dios hace es bueno. Pero recuerden, dejó de ser bueno cuando el pecado llegó y dañó todo el diseño de Dios. Todo lo cambió. Lo que sucedió allí en el jardín del Edén, mis hermanos, parece una tontería, ¿verdad? Parece algo trivial, algo tan simple como comer un fruto. Pero mis hermanos, ese acto de desobediencia allí cambió radicalmente la historia de toda la humanidad. Aunque parecía algo sencillo, sin importancia, ese acto de desobediencia de la noche a la mañana destruyó toda la buena relación de compañerismo, de fraternidad, de amistad que existía entre Dios y Adán. Todo lo destruyó el pecado. A partir de ese momento llegó el sufrimiento, el dolor, la angustia, la maldición, la separación y la muerte. Fíjense, mis hermanos, lo que causa el pecado. Y este problema del pecado no lo puede solucionar ni tu mamita, ni tu papito, ni menos tu suegrita, ni tu pastor, ni tu apóstol, ni tu profeta, nadie. Solo el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que alejados de Él, estamos eternamente perdidos. Así que lo primero que trajo el pecado cuando dio a luz fue el miedo y el temor. La Biblia dice que Dios y Adán eran amigos. Se paseaban todos los días por el jardín del Edén. Pero de un momento a otro, el miedo y el temor embargaron a Adán. De la noche a la mañana estuvieron presos del miedo y del temor. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Dios, de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Dios hacía sus caminatas o sus paseos rutinarios normalmente todos los días, pero recuerden, de un momento a otro, Adán y Eva dice que sintieron miedo de la presencia de Dios. Y hasta el día de hoy el hombre continúa sintiendo miedo de Dios por la misma razón, por el mismo principio, por el pecado que reina en el hombre. Pero el pecado no solo trajo miedo y temor, sino que el pecado también trajo conflictos matrimoniales. ¿Cuándo ocurrió el primer conflicto matrimonial? Allí mismo en el jardín del Edén. Génesis 3:2 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. ¿Cuáles son los problemas hoy matrimoniales? Usted es la culpable por su culpa. Y la otra: no, por su culpa usted. Exactamente lo mismo que sucedió allí en el jardín del Edén.
El pecado, mis hermanos, trae conflicto a las familias, trae conflicto al ser humano. El pecado, mis hermanos, daña todo. El pecado destruyó el diseño original de Dios para la humanidad. Así que el pecado trajo miedo, el pecado trajo conflictos, pero el pecado también trajo dolor físico y humillación. Génesis 3:16. A la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Fíjense, el pecado trajo dolor, sufrimiento, humillación. Pero el pecado no solo trajo dolor, sufrimiento y humillación al ser humano, sino que el pecado también trajo maldición sobre la tierra. La tierra fue maldecida por el pecado. En Génesis 3:17 al 19 dice lo siguiente: y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Fíjense cómo, mis hermanos, el pecado no solo trajo maldición al ser humano, sino que también el pecado trajo maldición sobre la tierra, sobre el planeta. El pecado, la desobediencia, mis hermanos, siempre va a traer sufrimiento. En Isaías, en el capítulo 24, verso 4 al 6, nos dice la palabra de Dios: se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por esta causa, la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Así que, mis hermanos, no le echemos la culpa a Dios de todo esto. Todas esas tragedias, esos desastres naturales que ocurren o que suceden en el planeta, suceden porque la tierra está enferma. Y es normal que un enfermo o que un agonizante pues no responda bien, que no trabaje bien. Porque la tierra, recuerden, está enferma. Dice la Biblia que la tierra se contaminó porque traspasamos sus leyes sempiternas. Recuerden que Dios nos creó con una de las características más importantes de todos los seres humanos, la libertad de escoger por cuál camino queremos andar, la libertad de escoger entre el bien y el mal. Somos libres de escoger. Pero recuerden, una vez nosotros escojamos, las consecuencias de esa elección ya no dependen de nosotros. Es decir, somos agentes morales responsables delante de Dios. Dice la Biblia que Dios al crearnos puso un límite y nos dijo: ustedes no van a ser dioses, ustedes no son los que se van a autogobernar, ustedes no son los que van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Ustedes no son los que van a decidir o a dictar la moral. Existe un legislador superior y es quien nos dice lo que es malo y lo que es bueno, lo que es correcto y lo que es incorrecto. No es el ser humano. Así que el origen, mis hermanos, el origen del pecado tiene un nombre. Perdón, el origen de la maldad, del dolor y del sufrimiento tiene un nombre y se llama pecado. Pecado. ¿Por qué sufrimos? Por el pecado. ¿Por qué seguimos sufriendo? Por el pecado. Ya sea tu pecado o el pecado de otro.
pero por el pecado sufrimos. Perdemos o nos matan un ser querido, sufrimos, ¿verdad? No por nuestro pecado, por el pecado de otro. Pero el pecado siempre trae sufrimiento. Y la mala noticia es que mientras haya pecado, mientras exista pecado en la tierra, existirá el sufrimiento. Mientras haya pecado, habrá sufrimiento. Después que el pecado llegó, en Génesis vemos que la gente comenzó a morir. Así que nos enfermamos y morimos, ¿por qué? Por causa del pecado. Por causa del pecado. Las enfermedades no son espíritus, son consecuencia del pecado. Porque ahora hoy día todo es espíritu. Todas las enfermedades son espíritus. La gripa es un espíritu. La hepatitis es un espíritu. Las viruelas son un espíritu. La diabetes es un espíritu. Imaginen ustedes, espíritu de colesterol. Hermanos, eso no es un espíritu y no va a salir con ayuno y oración. Va a salir, ¿sabe cómo? Siendo responsables con nuestra comida y dejando la pereza y haciendo deporte. Pero no es un espíritu, mis hermanos. Son consecuencia del pecado. El creyente hoy día le han enseñado o quiere echar fuera todo sufrimiento en todo momento. Cuando encontramos en la Biblia que Dios hizo pasar a su pueblo por el sufrimiento, por el dolor. Ahora, ¿sabían ustedes que existe un propósito protector en el dolor? Oye, un propósito protector en el dolor. Ya les he contado lo de los enfermos de lepra, los enfermos de Hansen. Ellos no sienten el dolor. Y fácilmente son quemados sus manos con una vasija caliente porque no sienten el dolor. Así que el dolor, mis hermanos, es necesario porque el dolor tiene un propósito protector en nuestra vida. El dolor nos advierte que algo no está bien, que algo no está funcionando bien, ya sea en nuestro cuerpo o en nuestra vida. ¿Saben qué más hace el dolor? El dolor hace posible la fraternidad. ¿Saben ustedes cuándo hay más gente en las iglesias? Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, cuando hay tribulación. Así que tal vez Dios dirá, esta gente está como muy alejada de mí, voy a traerles un poquitico de dolor para que vuelvan a buscarme. El dolor, mis hermanos, hace posible la fraternidad también. Dios permite que el dolor nos proteja. Si no fuera por el dolor, nunca sabríamos que algo está mal en nuestra vida. Ahora la pregunta de muchos, ¿pero por qué Dios permite el mal? ¿Por qué Dios no ha hecho nada para terminar con el mal? Recuerden, la imperfección, la maldad, el dolor, el sufrimiento, no provienen de Dios. Dios no los creó, Dios no los originó, Dios no los hizo. Así como tampoco Dios hizo al diablo. ¿Sabían eso? Dios no hizo al diablo. Dios hizo un ángel, portador de luz. Él se convirtió en diablo por su desobediencia. Pero recuerden, todo lo que Dios hace, lo hace perfecto, es bueno. El mal entró en el mundo o en el universo por la corrupción voluntaria de la criatura, por el abuso que hicimos de esa libertad con que Dios nos creó. Por ejemplo, Dios nos da la libertad de comer lo que queramos, ¿cierto? Si vas a comenzar a comer como marranito, pues te vas a poner como marranito. Y Dios no es culpable de eso. Abusamos de la libertad con que Dios nos ha creado. Y ahí viene el problema para nosotros, mis hermanos: temor, miedo, angustia, dolor, humillación, maldición, enfermedad y muerte. Todo esto lo trae el pecado. Oído, todo esto lo trae el pecado, y aún así el hombre insiste en seguir pecando. Por favor, algo no debe estar mal en nuestra cabeza, no debe estar bien en nuestra cabeza. Recuerden, siempre que usted decida pecar,
piense que ese pecado no solo va a ofender el corazón de Dios, sino que ese pecado va a traer dolor y sufrimiento a sus seres queridos, a los seres que amas. Siempre el dolor, el pecado siempre trae sufrimiento. El pecado significa dolor y sufrimiento. Siempre. Algunos piensan que cuando pecan y no reciben una consecuencia, dicen, bueno, tal vez lo que yo estoy haciendo no es tan bueno. Tal vez hasta Dios lo aprueba porque miren, lo hice y no me ha pasado nada. Mis hermanos, les recuerdo que la Biblia no dice, o Dios no promete, que las consecuencias vendrán inmediatamente. Lo que sí promete es que todo pecado tiene unas consecuencias. El pecado es como la tarjeta de crédito. Gástalo ahora, úsalo ahora y pagas después. Pero tenga la certeza de que hay que pagarlo. Todo pecado trae consecuencias. Ahora, ¿saben cuál es la esperanza que tenemos nosotros los creyentes respecto al sufrimiento? Que el impío sufrirá eternamente. El impío sufrirá en esta tierra y después seguirá sufriendo en la eternidad. Pero los creyentes, los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero, dice la palabra de Dios, que aunque en esta vida tal vez pasemos sufrimiento y dolor, dice que ese sufrimiento y ese dolor no es comparado con la gloria eterna. Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. En 2 Corintios capítulo 4 verso 17 dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto, mis hermanos, es un gran llamado a la esperanza que todos tenemos en Cristo Jesús, todos los creyentes. Recuerden, el impío, el incrédulo, el desobediente sufrirá por siempre, pero nosotros no. Esto es muy sencillo de entender. El origen del sufrimiento, el origen del dolor es el pecado. Sufrimos por el pecado y seguiremos sufriendo mientras exista pecado. Pero el día que seamos llevados a la gloria, el día que lleguemos a la presencia de nuestro Dios, mis hermanos, allí no habrá más pecado y por lo tanto tampoco habrá sufrimiento. Donde no hay pecado, no hay sufrimiento. Sin embargo, recuerden, para los impíos el panorama es oscuro. Ellos seguirán sufriendo por toda la eternidad. Quiero terminar con este texto bíblico. Apocalipsis capítulo 21, verso 1 al 4. Dice la palabra de Dios, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta, mis hermanos, es la bendita esperanza para los hijos de Dios,
para los que hemos creído en el nombre que es sobre todo nombre, para los que hemos sido lavados en la sangre del Cordero. Dice la Biblia, esta leve tribulación es pasajera, pero allí en la eternidad no habrá pecado, por lo tanto no habrá dolor, ni sufrimiento, ni angustia, ni tribulación. Recuerden, la bendita esperanza que tenemos todos los que hemos puesto nuestra confianza en el nombre del Hijo de Dios, en Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Coloquémonos de pie, por favor. Padre Santo, en el nombre de Jesús te damos las gracias una vez más por tu palabra. Te damos las gracias, bendito Dios, porque tu palabra, esa lámpara que ilumina nuestro caminar, es esa lámpara que alumbra nuestro camino. Gracias, amado Dios, por tu bendita palabra, que es ese alimento que llega a lo más profundo de nuestro espíritu, Señor. Padre Santo, gracias, porque tu palabra nos enseña que aún en medio de la tribulación, en medio del dolor y del sufrimiento, tu promesa es que siempre vas a estar ahí a nuestro lado, infundiéndonos el aliento, la fuerza y el vigor para seguir adelante, Señor Jesús. Gracias, porque tú no nos has dejado solos, porque podemos confiar, podemos tener la certeza absoluta de que no estamos solos caminando por este valle de lágrimas, sino que tú, el Dios del universo, el soberano, está a nuestro lado. Padre Santo, hoy te pedimos, Señor, tu fuerza, tu aliento, tu vigor, tu compañía, Padre Santo, para aquellas personas, aquellos misioneros, aquellos hombres y mujeres que todos los días en diferentes lugares de la tierra arriesgan su vida hasta la muerte con tal de proclamar tu santo nombre, con tal de testificar que tú eres la respuesta para la humanidad. Señor, dales fuerza, dales aliento, dales el vigor, dales la fortaleza, Padre Santo, para seguir adelante, Señor, con este propósito que tú has colocado en sus vidas. Ayúdalos, amado Jesús, guárdalos, Padre Santo, de toda obra del enemigo, Señor. En el nombre de Jesús, Padre Santo, fortalece también sus familias, sus parientes que quedan atrás en espera del regreso de esos hombres y mujeres que te sirven de una manera poderosa, Señor Jesús. Y a nosotros, Padre Santo, que tenemos el privilegio de disfrutar y de gozar de muchas comodidades, Señor, toca nuestro corazón. Permite, Padre Santo, que podamos ser sensibles al dolor y al sufrimiento ajeno, y que nuestro corazón, Padre Santo, esté decidido, Señor, a servirte también de la manera en que tú quieres que lo hagamos. Bendito Dios, tú has sido bueno, tus misericordias son buenas cada mañana, y todas las cosas que tú creaste, bendito Dios, tú mismo confirmaste que son buenas, absolutamente buenas. Gracias, Señor Jesús, por cada vida, por cada familia aquí representada, por cada hombre, por cada mujer, por cada esposo, por cada cónyuge, cada matrimonio, cada familia aquí, en esta mañana aquí representada, Padre Santo. Yo oro hoy por cada uno de ellos,
Oro, Padre Santo, primeramente para que el corazón de cada uno de ellos se vuelva a ti, para que el corazón, Señor, de cada uno de ellos o de cada uno de nosotros sea cada día doblegado, Señor, a tu presencia. Para que coloques, Señor, en cada uno de nosotros ese querer como ese hacer. Para que haya, Señor, compromiso, responsabilidad y diligencia, Señor, en tu pueblo, en tu obra. Bendito Dios, gracias por ese enorme privilegio de poder gozar de esta comodidad y de este bienestar con el que hasta el día de hoy, Señor, tú nos has bendecido. Gracias, Señor Jesús. En tu nombre hemos orado. Amén y amén.